Nuevamente Dios te bendiga, amado hermano y hermana. Estamos aquí para escuchar la palabra del Señor, para compartir esta pequeña reflexión. La reflexión de hoy es para usted que conoce la palabra del Señor, que ha estado vinculado al trabajo de la iglesia. Y le encontramos en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, el capítulo 4, el versículo 13. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 13. Ya regresamos. El libro de los Hechos, capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estamos aquí ante un cuadro espectacular. Los inicios de los primeros cristianos cuando empiezan a hablar de la palabra de Dios. Y vemos que después de la ascensión del Señor, Pedro y Juan predican y encontraron un ciego que estaba a la puerta del templo y lo sanaron. Predicaron allí mismo también de la palabra. Y en vista de esto, los concilios o los soldados y los gobernantes de aquella época los mandaron a prender. Y les dijeron: ustedes, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué hace usted esto? Y ellos respondieron dando testimonio que Jesús, aquel que había muerto, pues había resucitado, y aquel era el mandato que Él les había dejado para seguir hablando de la palabra. Así que vemos aquí en este versículo 13, dice: entonces viendo el denuedo. Veamos esa parte, esa palabra. ¿Qué es denuedo? Denuedo es valor, es valentía, valor, fuerza, brío para hacer las cosas. O sea, que no se amilanaban, que no se avergonzaban, que no tenían temor de hablar de la palabra de Dios. Entonces lo hacían con continuidad, frecuentemente, siempre, todo el tiempo hablaban de Jesús. Esto es importante tener en cuenta como creyentes. Nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia, a cantar, a glorificar a Dios, a escuchar su palabra. Pero no nos hemos acostumbrado a hablar de ella, a compartirle a otras personas acerca de este Jesús. Y Pedro y Juan estaban allí predicando la palabra, incluso ante las autoridades de aquellas épocas. Estaban los saduceos y otros personajes, y él compartía la palabra de Dios. Amado hermano, es importante tener en cuenta que nosotros somos llamados para hablar de Dios, para hablar de Cristo, para compartir la palabra. Alguien en días pasados, cuando le comentaba que hago estos programas para YouTube y que lo comparto a través del Face y los comparto a través de WhatsApp y por las redes sociales, y me decía: ¿usted por qué hace eso? ¿Quién le paga? ¿YouTube le paga? ¿El pastor le paga? Para nada, les dije. Conozco el Evangelio más de 40 años y soy responsable. ¿Cuántos años hace que usted conoce el Evangelio? Tú eres responsable de la palabra de Dios. Y Dios nos ha mandado a predicar, a hablar. Y cuando dice ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, no es que tengamos que comprar un ticket para irnos al extranjero a predicar. No, no necesariamente. Hay algunos que lo hacen y la misericordia de Dios permite que lo hagan. Pero si nosotros no podemos hacerlo, sencillo, tenemos a nuestro alrededor muchas personas a quien predicarle el Evangelio, comenzando desde la casa, comenzando con la propia familia, con los mismos vecinos, con los
compañeros de universidad, de trabajo, de colegio. Allí esas personas que nos rodean, prediquemos la palabra con denuedo, como lo hacía en este caso Pedro y Juan. En 6 partes de la Biblia del Nuevo Testamento encontramos esta frase denuedo, predicando con denuedo, compartiendo la palabra con denuedo, hablando con denuedo. O sea, sin parar, constantemente, con valor, no importando a quién le estemos predicando, sea al alto magistrado, político, o al doctor, al ingeniero, a quien sea, como también al humilde, a aquellos que reciben la palabra. Y una cosa importante que me llama la atención es que estos hombres saduceos y estudiados de la Biblia que escuchaban a Pedro y a Juan predicar y que vieron la sanidad en un hombre en la puerta del templo, se daban cuenta que estos hombres que hablaban de Cristo no eran doctos, no eran fraseados, no tenían, digamos, una capacidad intelectual estudiada. No, ellos se daban cuenta que no eran bien hablados. Sin embargo, predicaban y eran convincentes con lo que estaban predicando y diciendo. Conozco líderes cristianos, pastores, ministros, que no han ido a una universidad, que no conocen realmente mucho de los estudios seculares, pero que se defienden ante un altar con un micrófono y con 700, 800 o quizá más personas al frente y les predican la palabra con apenas una base de primaria de escolaridad. Entonces, Dios, como dice su palabra, levanta de lo más vil. No se preocupe, hermano, hermana, si usted no es estudiada o estudiado. No se preocupe si no ha estado en la universidad, no importa. Para hablar la palabra de Dios no se necesita universidad. Se necesita el conocimiento pleno de Dios. Se necesita el Espíritu Santo de Dios en su vida y se necesita la responsabilidad que usted tiene ante Dios de compartir su palabra. Yo le animo. A mí nadie me paga, ni siquiera YouTube, que subo los mensajes ahí. No, lo hago porque soy responsable ante Dios. A mí el pastor no me envía, no me dice tiene que hablar y predicar y compartir. No. Lo hago por mi propia voluntad, porque soy responsable ante Dios del conocimiento que Él me ha dado. Además, estoy agradecido con Dios porque me ha salvado, me ha rescatado, me ha sanado también de enfermedad, me ha librado del mal y sigo aquí firme y adelante. No necesita, a veces en una época cuando el pastor nos decía allá en la iglesia hace 20, 30 años atrás, usted tiene que predicar el domingo. Y entonces uno se asustaba y como que uno trataba de decir, ¿por qué no mejor al otro hermano? Es que yo ese día no voy a estar. Pero no, hermanos, hoy en día tenemos que estar dispuestos, capacitados, porque Dios da la capacitación para predicar su palabra. Veo en las redes sociales algunos pastores colocan a sus líderes a predicar y a enseñar, a hacer el devocional en las tardes o en las mañanas. Qué maravilloso que los pastores tengan en cuenta a los líderes y los enseñen a que tienen que predicar la palabra. A mí me enseñaron y lo estudié en una escuela de evangelismo aquí en Bogotá, Colombia, y de ahí que siempre seguiré hablando de la palabra mientras Dios me permita. No necesariamente tenga que ser un pastor y tener una iglesia. No, lo tengo que hacer, lo puedo hacer y lo quiero hacer a través de estos medios. ¿Usted quiere predicar la palabra? Debe hacerlo, no es que quiera. La palabra de Dios lo ordena. Hazlo ya, empieza ya, busca la forma de hacerlo ya. Por ahora, comparte este video, comparte esta palabra a sus amigos y empieza a hacer la obra del Señor. En otra oportunidad estaremos hablando más acerca del Evangelio y la palabra del Señor. Dios te bendiga y hasta pronto.